¿Sientes que estás correctamente informado o informada para votar apruebo o rechazo a la nueva constitución? Probablemente no. Está circulando mucha información por redes sociales y la televisión que presenta en algunos casos datos parciales, imprecisos, contradictorios, interesados y también datos erróneos, incorrectos. Soy Rodolfo Herrera, abogado y académico por más de 20 años en distintas universidades, impartiendo este tipo de temas sobre derecho público, sobre todo en programas de magíster y postítulos. Antes de empezar el video, quiero ser lo más transparente contigo. Primero, luego de analizar el texto de la Constitución, de la nueva Constitución, yo me inclino por el apruebo. Segundo, no milito en ningún partido político y tampoco tengo ataduras con alguna ideología en particular. Tercero, el objetivo de este video no es influir en el voto que vayas a dar en el plebiscito, porque como académico, lo que me interesa es ofrecer un análisis jurídico sobre los principales temas que están contenidos en la Constitución que te permita estar mejor informado o informada a través de un lenguaje no tan técnico, un lenguaje más claro, en videos breves y que no entre en el análisis de los pros y los contras de las distintas normas. Creo que eso es una interpretación que tú tienes que dar cuando ya tengas la información suficiente. Comencemos hablando un poco de un contexto general. Y para ello hay que entender que las constituciones reflejan las realidades, los valores, las idiosincrasias del momento en que se dictan. Eso hay que tenerlo claro. Y desde ese punto de vista hay que entender que la realidad de hoy, 2022, es profundamente distinta a la de la década del 80, cuando nace la constitución actual. Por ejemplo, la constitución del 80 nace en dictadura. Hoy tenemos democracia. En la década del 80 nos comunicábamos principalmente a través de la radio y la televisión. Hoy tenemos internet, redes sociales, celulares. En la década del 80 irrumpe con mucha fuerza la doctrina política y económica del neoliberalismo, a partir de la cual se busca un crecimiento y un desarrollo económico incluso a costa de las desigualdades. Bueno, esas desigualdades derivaron en un estallido social. En la década del 80 estábamos bastante desconectados del mundo. Hoy la migración nos ha hecho conscientes de las diversidades culturales y los aportes que traen las personas de otros países. Al extremo, por ejemplo, que hoy ya hay nuevas familias integradas por nacionales y extranjeros. En la década del 80 el tema era principalmente el smog en Santiago o la capa de ozono. En cambio hoy la crisis climática es evidente, incluyen además la contaminación de los mares, por ejemplo, y por supuesto la sequía. Una segunda idea de esta diferencia bajo la cual va a nacer una nueva constitución es entender que hay nuevas generaciones y estas nuevas generaciones traen nuevos valores y deben ser considerados esos nuevos valores. Los millennials, pensemos en ellos. Los millennials tienen aproximadamente entre 30 y 40 años ya crecieron. Por ejemplo, han cambiado nuestra visión respecto de la homosexualidad, por ejemplo. En los 80 era objeto de permanentes burlas, bullying, de chistes, que hoy no son admitidos. En los 80 está absolutamente normalizado el machismo, normalizado. Hoy, por supuesto que no, gracias al feminismo. El divorcio en la década de los 80 tenía un estigma social, moral, incluso religioso. Hoy no. Son nuevos valores, por mencionar algunos, que tienen que estar reflejándose en esta nueva constitución. Y por último, hay que entender que vivimos en una realidad que no es homogénea. El mundo no es homogéneo, de hecho. Y por eso, más que buscar una constitución de consenso y uniformidad que nos ponga a todos de acuerdo, en mi opinión, esto ya es personal, en mi opinión, esta constitución tiene que ser una constitución de aceptación y respeto de diferencias, porque así es la realidad actual. ¿Por qué importa una constitución?
las constituciones en general. Primero establecen las bases de nuestra convivencia, de un verdadero pacto, un acuerdo, un pacto social entre todos los que vivimos en esta sociedad y lo que fijamos ahí cuáles son nuestros valores, los que nos identifican, cuáles son nuestras metas como sociedad, la sociedad chilena, hacia dónde quiere llegar, a dónde quiere ir, cuáles son nuestros principios de convivencia. Segundo, las constituciones también organizan el poder. Esto corresponde a la parte orgánica de las constituciones, donde se distribuye el poder en nuestras autoridades. Tradicionalmente eh, ha tenido la división entre el poder ejecutivo, donde está el presidente, el legislativo, donde está el Congreso, y el poder judicial, donde están los tribunales. Esa misma idea también se refleja en la nueva constitución, aunque cambian algunos nombres, principalmente como vamos a ver en otro video. Y tercero, las constituciones, y sobre todo en el constitucionalismo moderno, el actual, en los otros países, reconoce y garantiza los derechos fundamentales de todos nosotros. O sea, ahí en las constituciones se establece el listado de nuestros derechos y de qué forma se ven garantizados esos derechos. ¿Cómo funciona una constitución en el mundo en general? Para entender esto hay que explicar el principio de supremacía constitucional. Y esto es simple. En un país hay muchas normas jurídicas, muchos tipos de normas jurídicas. Hay contratos, hay sentencias judiciales, reglamentos, resoluciones, leyes. Todas estas normas jurídicas se relacionan jerárquicamente, tienen una jerarquía y unas más importantes que otras. La más importante de todas estas normas es la Constitución. Y el efecto que trae esto es que todas las normas que están bajo la Constitución, en jerarquía, no pueden ser contradictorias, no pueden ir en contradicción de lo que dispone la Constitución, de los valores que recoge, de los principios, de la- de las disposiciones de la Constitución política. Si es que fueran contrarias a la Constitución, son inconstitucionales y por lo tanto no pueden producir efectos, hay que derogarlas o no aplicarlas. ¿Qué pasa con los cambios que se quieren hacer, por ejemplo, en materia de pensiones, en materia de salud, de educación? Si eso está regulado en leyes, ¿por qué no modificar las leyes solamente y dejar la Constitución del 80? Porque si se quieren hacer cambios profundos, esas leyes tendrían que reflejar esos cambios profundos. Pero esas leyes tienen que estar en concordancia con la Constitución del 80 en ese caso. Si fueran contradictorias y los cambios fueran profundos y cambiaran el modelo que está admitido por la Constitución del 80, esas leyes son inconstitucionales. Y por más que se quieran hacer cambios, no está topando con algo, con la Constitución. Lo que se busca entonces es cambiar el modelo que viene desde la Constitución para permitir que se produzcan cambios profundos en materia de pensiones, de salud, de educación y otras materias que le interesan a la gran mayoría de la sociedad chilena. Esta nueva constitución y en general todas las constituciones del mundo no dan respuestas concretas a los problemas del día a día. No son normas que se redacten de esa forma tan precisa. Son más bien genéricas porque lo que buscan es un rayado de cancha que permita proyectar esa constitución 20, 30, 40, 50 años o más en el tiempo. Por eso, las respuestas concretas, por ejemplo, a los problemas que se levantaron en el estallido social, no están respondidas en esta nueva constitución, sino que debería ser resuelto por las leyes que se lleguen a dictar, por las políticas públicas que se implementen, con los planes de gobierno o las actividades particulares, en fin, todo bajo un nuevo marco dado por la constitución. Esto es importante porque las constituciones entonces lo que hacen es fijar el punto de partida, desde dónde, cuál es el piso, el mínimo que hay que tener garantizado, y la meta de las políticas públicas, hacia dónde tiene que ir una política pública, de cualquier gobierno, de izquierda o derecha, da lo mismo. ¿Qué quiere decir entonces? Que si llega un gobierno, cualquiera que sea, y ve la constitución y le dice, se tiene que garantizar educación de calidad, ¿cómo llego a la educación de calidad? Eso va a depender de las políticas que adopte el gobierno y
Si es un gobierno de derecha, serán políticas de ese corte, si es un gobierno de izquierda, serán políticas de ese otro enfoque, pero ambas caminan hacia el mismo punto, que es lograr educación de calidad. Y finalmente, todas las normas jurídicas son interpretables. Los contratos, las resoluciones, las leyes y por supuesto la Constitución tienen normas que son interpretables, no tienen un único sentido. Precisamente la Constitución, al estar redactada en términos generales, como se redactan de esa forma en el mundo, permiten que luego llegue un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda y puedan seguir funcionando, puedan aplicar sus políticas públicas y sus planes de gobierno dentro de la constitucionalidad. Por esa misma razón, no hay una única forma de aplicar las normas que están en la Constitución. Quizás es bastante aventurado o decir la nueva Constitución se va a aplicar de tal o cual forma. No hay cómo poder determinarlo, sobre todo si hay mucha implementación de la nueva Constitución que todavía no se ha dictado, que requiere leyes. Ahí recién vamos a poder saber de qué manera se va a aplicar la nueva Constitución. Y hasta acá este video sobre el contexto. Luego vamos a empezar a revisar los distintos capítulos y aspectos de la constitución propuesta, el proyecto de nueva constitución. Espero que te haya gustado y si es así, ojalá lo puedas compartir con otras personas a las que les puede resultar útil. Nos vemos.